Hola, en este vídeo vamos a tratar de describir un alternador y su funcionamiento. Esto sería un alternador relativamente moderno, donde por el exterior puedo ver la polea. Esta estaría unida a una correa, iría al motor térmico, donde le proporcionaría el giro continuo para generar la corriente eléctrica. A los laterales tenemos donde se introducirán los tornillos para amarrarlo al motor. Las distintas conexiones con las que cuenta el alternador, una de ellas la salida de corriente del mismo, y vemos que está formado por dos carcasas que se unen mediante estos 4 tornillos. Podemos apreciar también la placa de diodos por estas aperturas de la carcasa y vemos cómo tiene unas aperturas en la carcasa en esta zona central. Si yo desmontara este alternador, me encontraría con 3 piezas fundamentales en su funcionamiento. La primera de ellas sería esta, es la parte interna, la que gira, arrastrada por la polea. Esta pieza se conoce con el nombre de rotor o inductor. En ella se genera el campo magnético inductor. ¿Cómo se genera el campo magnético? Pues en este punto están rozando dos escobillas. Están rozando dos escobillas continuamente. Mediante el regulador, el cual gestiona la entrada de corriente a esta bobina y con ello va a gestionar la formación del campo magnético inductor y con ello la tensión en bornes del alternador. Vemos que tiene 2 ventiladores internos, absorbería el aire por los laterales y lo expulsaría por las aperturas centrales de la carcasa. Por estas aperturas los ventiladores aspirarían el aire por aquí y lo expulsarían por la parte central. Vemos también la bobina inductora que está en el interior de esta especie de dedos entrelazados que no llegan a tocarse. Cada uno de esos dedos entrelazados constituye una polaridad del campo magnético. Por ejemplo, este lado de aquí pues serían los polos nortes y este lado de aquí los polos sur del campo magnético. Las líneas de fuerza irían del norte al sur. Del norte al sur habría un conjunto de líneas de fuerza del campo magnético que se formarían en torno a esta pieza. La siguiente pieza, que es esta, se denomina inducido o estator. Está fijo a la carcasa, no se mueve. Pero esta pieza, que va situada en el medio y está girando continuamente, está produciendo una variación del campo magnético en estos conductores que están quietos. Ello da lugar a la aparición de corrientes eléctricas en estos bobinados. Estas corrientes eléctricas que salen por estos bobinados son corrientes eléctricas alternas y no sirven para utilizar en el automóvil, ya que la batería es corriente continua y el resto de consumidores funcionan en corriente continua. Esas corrientes tienen que ser rectificadas y transformadas de corriente alterna a corriente continua. Para eso necesitamos un puente rectificador o la placa de diodos, que en cada uno de estos agujeros
se introducirían las distintas bobinas y se soldarían aquí. Como hemos visto, en este alternador, que ya es más moderno, esta placa de diodos, la conexión del estator no se hace en esta pieza, ya que esta puede ser en estrella o en triángulo, sino que se hace en la propia placa de diodos. Por este tornillo saldría la corriente hacia el exterior para cargar la batería y el resto de servicios del automóvil. Básicamente es como funciona un alternador y las piezas fundamentales en su funcionamiento, que son estas tres. La placa de diodos, la encargada de rectificar la corriente, de transformar corriente alterna en corriente continua. El inducido o estator no se mueve, está fijo a la carcasa. Aquí podemos ver los orificios por donde se introducirían los tornillos. Este está doblado, por donde se introducirían los tornillos que abrazan las dos carcasas. Está fijo. Aquí es donde se genera la corriente eléctrica mediante el procedimiento de la inducción electromagnética, que posteriormente será utilizada para cargar la batería y el resto de servicios del automóvil. Y en esta pieza es la que se mueve arrastrada por la polea a través del cigüeñal del motor. Esta pieza es la responsable de generar el campo magnético inductor. La variación de flujo que se produce debido al movimiento de esta pieza origina en estos cables las corrientes eléctricas que posteriormente se utilizarán.